Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 445 de la séptima temporada. Hoy, Japón y los efectos letales de las cacunas del corona con César Vidal. Editorial y análisis del Dr. Vidal sobre este tema oculto por los grandes medios. Ahora también nos puedes encontrar en YouTube, Telegram y TikTok. Podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Corría el año 28 después de Cristo cuando un rabino se encontraba enseñando a sus discípulos. En un momento determinado de su exposición les dijo: «Ugares tinticrypton joean me faneroce, udegeneto apócrifon alina eis faneron elce, eitisegeiota aquein acueto». Lo que podría traducirse como: porque no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado, ni nada que sea secreto que no acabe saliendo a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Las palabras del rabino encerraban, sin ningún género de dudas, una enorme sabiduría. A lo largo de la peripecia de siglos del género humano, ha habido multitud de situaciones que se ocultan y se esconden, generalmente para llevar a cabo con la mayor facilidad propósitos malvados. Por un tiempo parece que efectivamente ese espeso velo de secretismo y oscuridad se mantendrá de manera indefinida. Sin embargo, antes o después, el velo de lo oculto es rasgado, y a la luz quedan expuestos secretos y conjuras, planes y conspiraciones, embustes y manipulaciones. Es esa una afirmación que jamás debe pasarse por alto, y que tiene que escuchar cualquiera que tenga oídos, porque tarde o temprano todo acabará sabiéndose por mucho empeño que se haya puesto en ocultarlo. Por cierto, el rabino en cuestión se llamaba Jesús de Nazaret. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los descubrimientos científicos realizados en Japón en relación con los peligros de las vacunas del coronavirus. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, un equipo de investigadores japoneses de la División de Farmacodinámica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Keio, la Universidad Teikyo Heisei y el Hospital General de Yokohama ha descubierto datos pavorosos relacionados con los efectos de las vacunas del coronavirus. Segundo, la misión de este estudio era aclarar cualquier asociación entre las vacunas de ARNM de COVID, como la Pfizer BNT 162b2 y la de Moderna mRNA 1273, y la miocarditis y pericarditis, además de cualquier factor de influencia. Tercero, para su estudio, el Dr. Takada y su equipo analizaron 1.846 informes de miocarditis y 761 de pericarditis. Cuarto, los datos analizados fueron los oficiales de abril de 2004 a diciembre de 2023, evaluándose la edad, el sexo, el tiempo de aparición y los resultados en los pacientes sintomáticos. Quinto, en Japón, la Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos gestiona el informe japonés de reacciones adversas a medicamentos, una base de datos a gran escala para notificar de manera espontánea las reacciones adversas. Sexto, tras llevar a cabo un estudio riguroso de esta masa de datos, el Dr. Takada y sus colegas publicaron un informe sobre los hallazgos de su estudio que fue revisado por pares en el prestigioso Journal of Infection and Chemotherapy. Séptimo,
El equipo de investigación, dirigido por el profesor Keisuke Takada, descubrió que el riesgo de miocarditis es entre 20 y 50 veces mayor después de recibir la vacuna del coronavirus. Octavo. De hecho, el equipo de científicos descubrió que el riesgo de insuficiencia cardíaca aumenta hasta un 4.900% después de que una persona recibe una inyección de vacuna para el COVID. Noveno. Previamente habían calculado los ratios ROR y los intervalos de confianza del 95% para ver la asociación entre las vacunas y la miocarditis y la pericarditis, todo ello basándose en datos procedentes de la base de datos de eventos adversos de vacunas del gobierno japonés. Décimo. La miocarditis y la pericarditis son formas de inflamación en el corazón que restringen la capacidad de este órgano para bombear sangre a todo el cuerpo y pueden causar coágulos sanguíneos, accidentes cerebrovasculares, paro cardíaco e incluso la muerte súbita. 11. Tanto la miocarditis como la pericarditis son efectos secundarios conocidos y demostrados de las inyecciones de ARNM contra el COVID. 12. El estudio expone una tasa inquietantemente alta de asociación entre las inyecciones de ARNM, las vacunas contra el coronavirus, y la miocarditis y la pericarditis, especialmente en cohortes de riesgo conocidas. 13. De hecho, las asociaciones son tan altas en condiciones normales que las vacunas contra el coronavirus probablemente serán retiradas para poder estudiarlas más a fondo. 14. A esta circunstancia de enorme gravedad se suma que Japón tuvo una alta tasa de vacunación y que casi el 80% de su población, de 125 millones de habitantes, fue vacunada contra el coronavirus. 15. Entre aquellos que recibieron las vacunas se informó de una extraordinaria cantidad de incidentes de seguridad que llegaba a 880.999. 16. En el estudio, los científicos señalan que los eventos adversos asociados con las vacunas incluyeron miocarditis, siendo el ROR de un 95% significativo para ambos. 17. Igualmente, el estudio señala que además los ROR de las vacunas citadas de Pfizer y de Moderna influyeron en un 15,64% y un 54,23% respectivamente para la miocarditis y en un 15,78% y 27,03% respectivamente para el aumento de la pericarditis. 18. Los ROR citados significan que las probabilidades de que el evento o resultado adverso ocurra en el grupo vacunado son preocupantemente más altas que en aquellos que no se vacunaron. 19. Por regla general, se espera que las vacunas tengan ORs cercanos a 1, lo que no indica un aumento significativo en el riesgo de eventos adversos. 20. En el estudio se señala que se observó un resultado grave como secuela o falta de recuperación después de la aparición de miocarditis y pericarditis en el 11% de los casos y en el 8% respectivamente. 21. Aún más preocupante es que se informó de muerte en un 11% de casos y en un 5% respectivamente. 22. Este estudio ha sido elaborado en medio de crecientes preocupaciones sobre la seguridad de las vacunas contra el coronavirus y el esfuerzo que sigue siendo continuo para vacunar a la población. 23. De hecho, los expertos en Japón están emitiendo advertencias sin precedentes sobre las nuevas vacunas de ARNM autoamplificadoras contra el coronavirus. 24.
Algunos de los científicos, médicos, inmunólogos y académicos más destacados de Japón advierten que las vacunas de ARN autorreplicante son la tercera bomba atómica. 25. Esta situación está teniendo como consecuencia que los más que cívicos ciudadanos japoneses estén saliendo a la calle para protestar contra las nuevas vacunas del coronavirus y manifestarse en contra de la interferencia en la salud pública japonesa de fuerzas globalistas externas como la Organización Mundial de la Salud y el Foro Económico Mundial. 26. La alarma que sufre el Japón tiene un paralelo en Corea del Sur, ya que la población del país, casi vacunada de manera universal contra el coronavirus, ha sufrido un pavoroso aumento de 5 veces en el exceso de muerte desde que las inyecciones de ARNM contra el coronavirus se lanzaron para uso público. Y 27, las muertes solo se produjeron después de que las personas recibieran las vacunas y nunca antes, y sus víctimas han sido de manera especial gente joven. La gestión del coronavirus pasará a la historia como uno de los episodios más vergonzosos en términos morales, políticos, sociales y científicos. La aparición de las vacunas en un momento más que oportuno para que crearan grandes fortunas, no solo a las empresas de la Big Pharma, sino también a políticos corruptos y a furcias mediáticas, fue seguida por claras advertencias de aquellos que, como los miembros del equipo del programa La Voz, tuvimos acceso a los contratos que las multinacionales obligaban a firmar a las naciones, dejando de manifiesto que no existían las garantías necesarias para las vacunas y que dejarse inyectar implicaba un no pequeño riesgo que podía incluir hasta la muerte. Lo suyo no era alarmismo, sino análisis frío y documentado de los datos derivados de aquellos contratos forzosos redactados por las compañías farmacéuticas. Mientras las compañías farmacéuticas hacían negocio con un producto más que inseguro y más que insuficientemente experimentado, mientras los gobiernos abrían las puertas a las grandes ganancias de la corrupción y se jactaban de inyectar aquella pócima sin garantías a la gente, mientras había clérigos irresponsables que instaban a la gente a vacunarse e incluso calificaban esa conducta como un acto de amor, y mientras las furcias mediáticas en las mayores manifestaciones de bajeza moral calificaban de asesinos, cucarachas y bebelejías a los que se negaban a dejarse inocular, fueron muy pocos los que se resistieron, por sensatez o por seriedad informativa, a dejarse llevar por la corriente. Sin embargo, el tiempo pasa y poco a poco las realidades de las que advertimos hace años van saliendo a la luz. Ya sabemos que el coronavirus fue una enfermedad diseñada en un laboratorio vinculado estrechamente con la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, con la Big Pharma y con personas con puestos relevantes en las instituciones. Ya sabemos que las mascarillas y el distanciamiento social no servían absolutamente para nada, pero se utilizaron para evaluar la capacidad de control y de reacción de las poblaciones. Ya sabemos que la inoculación de las vacunas ha causado multitud de muertes en virtud de los efectos secundarios que no se analizaron o que incluso se ocultaron durante su fabricación. Ya sabemos que los gobiernos atendieron más a su propio interés, al de las grandes multinacionales y muchas veces al de corruptos, que al de los ciudadanos. Ya sabemos que los clérigos que instaron a la vacunación actuaron necia, estúpida e irresponsablemente, poniendo en peligro la vida de sus fieles y sin tomarse la obligada molestia de averiguar la verdad. Ya sabemos que la mayoría del personal sanitario, con los médicos a la cabeza, se dejó llevar por los intereses de la Big Pharma y de la propaganda sin analizar a fondo lo que sucedía y lo que administraba. Y ya sabemos que se ejerció una censura social y mediática contra aquellos que solo ejercían el sentido común y se negaban a vacunarse, arrojándolos de las redes sociales, insultándolos de manera grosera e incluso castigándolos con multas y con prisión. Los años han ido pasando
Y lo que existía de manera oculta ha ido saliendo a la luz, como anunció hace casi 21 siglos Jesús de Nazaret. Aún estamos a tiempo de evitar males mayores para la salud. Aún estamos a tiempo de castigar y expulsar de la vida pública a los políticos, a los ejecutivos de las compañías farmacéuticas, a los corruptos y a las furcias mediáticas que fueron y siguen siendo culpables de un engaño que ha destrozado la salud y ha arrancado la vida a millones de personas en todo el mundo. Y aún estamos a tiempo de detener esta tragedia y de impedir que se reproduzca en el futuro. Pero si no actuáramos así, no podríamos decir jamás que ha sido, porque lo que se dijo en lo oculto no ha salido ya sobradamente a la luz. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Radio Shanghai. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a ese estudio realizado por especialistas japoneses del que se deduce que las vacunas del coronavirus, de manera muy especial las de Pfizer y las de Moderna, tienen unos efectos devastadores para la salud en áreas como la miocarditis o la pericarditis. La manera en que se ha multiplicado la mortalidad por estas dos causas y se ha multiplicado también la incidencia de estas dos dolencias por las vacunas del coronavirus es algo absolutamente innegable, no tiene vuelta de hoja. Y además lo más grave del asunto es que los datos son datos que salen del propio fondo de datos, de la propia base de datos del Estado japonés y que además ponen de manifiesto no solamente que se ha multiplicado de manera escandalosa, no solamente que hay muertos, sino incluso la recomendación de retirar del mercado las vacunas del coronavirus para poderlas estudiar más a fondo y determinar si crean algún otro tipo de dolencias que vayan más allá de la miocarditis o de la pericarditis. En estos momentos hay médicos japoneses que consideran que continuar vacunando a los ciudadanos japoneses con la vacuna del coronavirus equivale a una tercera bomba atómica, se dice pronto. Los japoneses se están manifestando por ello y en Corea del Sur, que llegó a tener prácticamente un récord del 100% de vacunados, se está siguiendo el mismo camino. Al final, la verdad acaba resplandeciendo. A veces tarda años, a veces tarda décadas, pero al final se acaba sabiendo todo, aunque se controlen los legislativos, los gobiernos y las furcias mediáticas. Acaba saliendo, y más en estos tiempos del Internet. Y claro, lo que queda al final de manifiesto es que las furcias mediáticas, como los policías de las películas que se han comportado indignamente y entregan la placa, tendrían que entregar la rotativa, la cámara de televisión o el micrófono e irse a su casa a la espera, en no pocos casos, de que llegue el juez y los detenga. Porque tienen gran culpa de todo esto, porque no se molestaron en investigar, porque no cumplieron con su función periodística, porque fueron solamente furcias mediáticas que se acostaban y se dejaban dar por todas partes por la industria farmacéutica y por los políticos. No hablemos ya de los políticos y de todos aquellos corruptos que alrededor del poder fueron amasando fortunas sobre el engaño masivo de la gente, porque ahora sabemos ya que las mascarillas no sirven de nada, lo ha dicho Fauci, y que la distancia de seguridad era una estupidez para mantener a la gente entretenida. Nada de esto era verdad. Pero ¿cuántos hicieron negocios millonarios con las dichosas mascarillas? Que por lo menos hay que decir en su favor que no han matado a nadie. Algo que no se puede decir de las vacunas. Y a estas alturas ya no se puede ocultar. Ahora lo que hay que hacer es evitar que eso se vuelva a repetir. Y desde luego que haya responsabilidades para los culpables de tanta enfermedad, tanta desgracia, tanto sufrimiento y tanta muerte. Y si esa responsabilidad pasa porque acaben en prisión, que acaben en prisión. Así concluimos el programa de hoy.
Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.